Hola, soy Ignacio Mieres, analista de XTB Latam. En este video analizaremos las claves del día en premercado. En pantalla tenemos los futuros estadounidenses, vemos cotizaciones al alza, a excepción del Russell 2000 que corrige un 0.40%. Vemos cómo está liderando esta subida el S&P 500 y el Nasdaq 100. Esta dinámica viene apoyado ya desde la decisión de política monetaria por parte de la Reserva Federal. Si bien mantuvo las tasas a los niveles actuales, los comentarios en la rueda de prensa con Jerome Powell indicaban un escenario más probable para ver estos recortes en septiembre, donde la fijación continúa estando en el empleo, por lo que destacaban sus dichos que si bien empezaba a haber un deterioro en el mercado laboral, tenían que actuar. Entonces esto ya ha llevado a los futuros fondos monetarios a aumentar estas probabilidades de recorte de tasa de interés en la reunión de septiembre. También hemos visto ganancias por la parte de las empresas, los resultados empresariales. Ya nos sorprendían los datos de AMD el día de ayer que impulsaba las acciones de Nvidia, pero al cierre de la sesión conocimos los datos de Meta, en donde veíamos cómo superaba todas sus métricas, vimos una pequeña caída de los anuncios, pero los ingresos de estos fueron el doble de lo esperado por el mercado. También estamos viendo cómo 40% de la población mundial se mantiene activa en las redes sociales de Meta, lo que ha reafirmado el liderazgo de la empresa. Esto también ha impulsado el sector de las 7 magníficas, en donde vemos a Meta cotizar aftermarket un 8% por sobre el dato de cierre. En Asia vemos bolsas con un seco a la baja, vemos cómo Japón corrige un 2.29%, luego de conocerse la subida de tasa de interés en la sesión de ayer. Veíamos 15 puntos básicos de subida, también veíamos cómo el ministro de Finanzas confirmaba que se utilizaron 5.53 billones de yuanes para intervenir la divisa. Y en China conocimos los datos de PMI manufacturero Caixin que se ubicaron por debajo de la previsión, terreno restrictivo y el peor dato de marzo. Ya en Europa, que también tenemos noticias, vemos cómo Reino Unido ha realizado la bajada de 25 puntos básicos en su tasa de interés. Vemos cómo la bolsa cotiza con leves alza, un 0.09%, pero la bolsa en general en Europa cotizan con un seco a la baja, afectado por el rendimiento de las bolsas en Asia. También tuvimos datos de desempleo en la zona euro, vimos un incremento del desempleo y también los datos de PMI en Alemania se situaron por sobre la previsión, pero aún en terreno contractivo. Respecto a los activos, antes de eso, en la sesión de hoy, el interés de los inversionistas va a continuar en Estados Unidos. Vamos a tener la lectura del PMI manufacturero ISM. Si bien no es pondera más en la economía, va a dar mayor evidencia del estado actual de la economía estadounidense. Recordar los datos de PMI se tienden a considerar como indicadores adelantados. También vamos a tener las solicitudes de beneficios por desempleo. Va a haber nuevo interés en el mercado laboral para ajustar estas perspectivas de recorte por parte de la Fed. Respecto a los activos, en pantalla tenemos el S&P 500 en un gráfico de 15 minutos. ¿Qué es lo que estamos viendo? Bueno, teníamos un rango lateral, identificamos en la sesión de ayer que fue en vivo, como el dato de ADP superaba el nivel clave de los 5.533. Vemos una ligera fallo esta ruptura, pero se mantuvo sobre sus medias móviles y continuó con el escenario alcista a buscar la zona de los 5.607. Este nivel será crucial. Siempre y cuando el precio sea capaz de superar este nivel, podríamos plantear una extensión del movimiento a buscar la zona de los 5.664. Caso contrario, que el precio no sea capaz de superar los 5.607, podríamos ver un movimiento correctivo de la tendencia en búsqueda de los 5.533. Nasdaq, como destacamos, resultado empresarial está apoyando más este impulso, en donde vemos que superó nuestro nivel clave de los 19.274, se extendió a los 19.500, pero vemos una superación hacia ya la zona de los 19.657. ¿Qué es lo que esperamos para la sesión de hoy? Sabemos que el rango entre los 19.657 y 19.502 son niveles relevantes, por lo que es el rango a vigilar. Una ruptura alcista de los 19.657 podría extender este movimiento en búsqueda de los 19.964. Caso contrario, la pérdida de los 19.502 ya daría un escenario de un movimiento correctivo que pueda llevar al precio a buscar el nivel de soporte de los 19.274.
Dólar index perdía nuestro nivel clave de los 104.2, alcanzaba nuestra zona de soporte de los 103.7. Sin embargo, estamos viendo un movimiento correctivo que vuelve a desafiar el nivel de los 104.2. Este nivel es clave. Si el precio se mantiene por debajo de los 104.2, podríamos ver una continuidad de la debilidad del dólar a buscar la zona de los 103.9. Caso contrario, la superación de los 104.2 ya abriría un escenario más alcista para el dólar que podría extender el giro que ha tenido la divisa a buscar la zona de los 104.5. También el oro, en donde vemos esa estructura alcista, veíamos la directriz trazada, superación de los niveles clave, vemos el pullback, se extendió a la zona de los 2.437, luego los resultados de política monetaria, el precio se extendió a la zona de los 2.460 y actualmente vemos cómo el precio corrige. El nivel clave a vigilar va a estar en torno al nivel de los 2.437. Estamos observando un giro del precio. Si el precio se mantiene sobre este rango, podríamos esperar una extensión en busca de los 2.451 o los máximos del día de ayer en torno a los 2.458. Caso contrario, una pérdida al nivel de los 2.431 nos diría que hay mayor presión bajista, lo que podría extender las correcciones en busca del nivel de los 2.419. Y ya finalmente, decisión de política monetaria del Reino Unido, libra esterlina, vemos cómo el precio se debilita bastante fuerte. Teníamos una estructura que podríamos decir ya de triángulo alcista, vemos que queda anulada tras la ruptura de la directriz, en donde el precio pierde aceleradamente el nivel de los 1.27. Actualmente estamos viendo un movimiento correctivo de la libra contra el dólar, en donde podríamos esperar que el precio corrija al 61.8 Fibonacci, 50% de Fibonacci, estos niveles de acá. Sin embargo, si el precio no es capaz de superar o realizar un nuevo máximo, la tendencia bajista podría prevalecer y el precio, si pierde el nivel de los 1.27, ya tenemos unos niveles más acelerados donde el precio podría buscar el nivel clave, los mínimos generados por el precio en torno a los 1.275. La pérdida de ese nivel ya podría extender la caída a la zona de los 1.267. Caso contrario, ver un movimiento correctivo que vaya a testear la zona de la directriz.